¿Dónde está la luz? Es la primera pregunta que nos hicimos. El cronoscopio, nuestra ventana al tiempo, estaba funcionando a la perfección. Los sensores al máximo. Teníamos que estar viendo el año 2525. Ciudades de cromo, naves surcando el cielo con velas solares, algo han. Pero lo único que veíamos era esto. Una oscuridad absoluta, un lienzo negro e infinito donde deberían brillar las estrellas del futuro. Lena, nuestra ingeniera jefa, insistió con la voz tensa: es un fallo de la lente de gravitons o un desacople en la matriz de energía, no puede haber. Su lógica era impecable, pero la realidad en la pantalla era otra. Pasamos 3 días enteros desmontando y volviendo a montar cada componente del cronoscopio. Fue un trabajo agotador. Recalibramos los proyectores temporales, purgamos los sistemas de energía e incluso llegamos a reemplazar el núcleo de enfoque, una pieza de tecnología tan avanzada y costosa que su precio superaba el Producto Interior Bruto de un país pequeño. Cada diagnóstico que corríamos era perfecto. Cada luz de control en el panel se iluminaba en verde. El sistema nos decía que todo estaba bien, pero la pantalla seguía negra. El Dr. Harris, nuestro líder de proyecto y un visionario de la física temporal, apenas dormía. Se pasaba las noches en vela, revisando textos antiguos, mapas estelares olvidados y teorías de física que habían sido consideradas prohibidas por la comunidad científica. Murmuraba para sí mismo, con los ojos inyectados en sangre, fijos en esa pantalla vacía que se había convertido en nuestra obsesión. En la cuarta noche, cuando la tensión en el laboratorio era casi insoportable, Harris rompió el silencio. Su voz era un susurro ronco, gastado por el cansancio y la falta de sueño. No es un fallo del sistema, dijo, y todos nos giramos para mirarlo. Es un fallo de la realidad. Para demostrar su aterradora hipótesis, hicimos algo que iba contra todos los protocolos. Empezamos a saltar año 3000, a la misma negrura, año 5000, a nada. 10.000 años en el futuro, el mismo vacío. En un acto de pura desesperación, programamos un salto de 1.000.000 de años hacia adelante. El resultado fue el mismo, una negrura absoluta, un universo muerto, silencioso y frío. Pensábamos que las estrellas no se apagan todas a la vez. Es un proceso gradual que dura eones a menos que algo las apague. Y fue entonces cuando nuestros sensores más sensibles captaron algo. Un susurro en el borde del vacío. No era una señal de radio, no era luz, no era ninguna forma de energía conocida. Imagina una gota de tinta negra cayendo en un océano que ya es de tinta negra. Es casi indetectable, invisible, pero está ahí. Una perturbación en la uniformidad del vacío. Harris lo bautizó como el silencio que observa. Nos explicó su teoría, una que había extraído de un antiguo códice sumerio que hablaba de una sombra que se alimenta de la luz de los mundos. Según él, habíamos cometido un error terrible, que al mirar hacia el futuro, al usar el cronoscopio, le habíamos dicho a la oscuridad dónde estábamos. Y lo que es más importante, cuando estábamos, nos dijo que lo que veíamos no era un vacío, sino una entidad, algo primordial que consume la existencia misma y que hasta ese momento no sabía que la nuestra existía. Lindsay Burlow, intentando aferrarse a la racionalidad. ¿Estás hablando de un monstruo cósmico sacado de una novela de terror? Pero mientras ella hablaba, el frío en el laboratorio se hizo más intenso.
No era un frío que marcaran los termómetros, era un frío que se metía en los huesos, un frío existencial. Y entonces empezamos a ver cosas, sombras que se movían por el rabillo del ojo justo cuando nadie miraba. El equipo se volvió paranoico, irritable, las discusiones estallaban por cualquier tontería. Las pesadillas se volvieron comunes para todos nosotros, ansueños de caer en una oscuridad infinita, sintiendo una presencia que nos estudiaba, que nos analizaba con una curiosidad gélida. Una semana después del primer contacto, la fluctuación en la nada era más fuerte, más cercana. Y lo más aterrador es que ya no estaba confinada al futuro lejano que observábamos. Podía sentirla aquí y ahora. Era una presión en el aire, como la calma tensa que precede a una tormenta violenta. Aris tenía razón, no estábamos mirando un evento astronómico, estábamos mirando a un depredador y acabábamos de tocar el cristal de su acuario para llamar su atención. Entonces, la voz llegó, no era una transmisión, no usaba ondas de radio, brotaba directamente de la fluctuación, de la propia nada. Era una voz rota, agónica, que repetía un mensaje fragmentado en un idioma que no era humano, pero que de alguna manera entendíamos a un nivel primordial, instintivo. No miréis, han devora la luz, han devora el tiempo, nos encontró por nuestra curiosidad. Ahora la voz se cortó abruptamente con un sonido de estática que pareció desgarrar el propio tejido de la realidad. El silencio que le siguió fue más aterrador que cualquier grito. Comprendimos la verdad en ese instante. Era una grabación con una advertencia. El último mensaje de ellos, de los que estuvieron antes, de las otras civilizaciones que también miraron al futuro y fueron encontradas. El pánico se apoderó del laboratorio. Lena, pálida como un fantasma, con los ojos desorbitados por el terror, gritó que lo apagáramos, que destruyéramos la máquina. Pero Aris, con una fascinación macabra y peligrosa en los ojos, se negó rotundamente. Necesitamos entenderlo, susurró, hipnotizado por la pantalla negra. Es el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. Fue la última frase que pronunció. En ese momento, las luces del laboratorio parpadearon violentamente y murieron, sumiéndonos en la penumbra de las luces de emergencia. La pantalla del cronoscopio, que antes era de un negro absoluto, ahora mostraba algo en una forma, una silueta hecha de la ausencia de luz, con contornos que se retorcían de una manera geométricamente imposible, que hería la vista. No tenía rostro, pero todos sentimos su mirada, una mirada que no venía de la pantalla, sino de todas partes a la vez, desde dentro de nuestras mentes. Un agudo sonido de cristal rompiéndose resonó en la sala, pero no venía de ningún objeto físico, venía de dentro de nuestras cabezas. El ser en la pantalla levantó una extremidad, una garra hecha de pura nada, y tocó suavemente el interior de su universo en el monitor. En nuestro laboratorio, el cristal reforzado de la sala de observación, de 20 centímetros de grosor, se agrietó instantáneamente, siguiendo exactamente el mismo patrón que la criatura había dibujado en la pantalla. «Apágalo», grité. El terror finalmente me dio fuerzas para moverme y corrí hacia la consola de control. Pero Aris estaba paralizado, con la boca entreabierta, mirando la pantalla. «Es hermoso», murmuró. La sombra en la pantalla se extendió hacia él, no lo tocó físicamente, simplemente la oscuridad de la pantalla pareció absorberlo. Aris no gritó.
Ni siquiera hizo un sonido, su cuerpo se desvaneció como el humo al viento, dejando solo su ropa vacía caer al suelo en un montón inerte. Lena y yo, aterrorizados más allá de toda comprensión, activamos el protocolo de emergencia final, una sobrecarga catastrófica que destruiría el cronoscopio y posiblemente el ala entera del laboratorio, mientras la alarma aullaba con un sonido ensordecedor. Un grito inhumano llenó la sala. No era un solo grito, sino un sonido compuesto por millones de voces agonizantes. Era el eco de todas las civilizaciones que esa cosa había consumido. Era el sonido de la muerte de un universo entero. Lo apagamos y destruimos la máquina, pero ya era demasiado tarde. El gobierno, como era de esperar, lo encubrió todo. La versión oficial fue un accidente de laboratorio, una fuga de gas, una explosión mentirosos. Elena está en una institución psiquiátrica. Me han dicho que no habla. Solo se pasa el día dibujando espirales interminables en las paredes acolchadas de su celda. Y intenté empezar de nuevo en otro lugar, con otro nombre, pero no puedo dormir. No puedo estar en una habitación a oscuras, porque sé que la oscuridad ya no está vacía. Sé lo que hay en ella en la noche. Mientras me miraba en el espejo del baño, lo vi. Solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, en la penumbra de mi propia habitación, estaba la silueta, la forma hecha de la ausencia de luz, observándome en silencio. No cerramos la puerta al futuro, solo le mostramos a esa cosa donde estaba la cerradura. Y ahora está aquí, en nuestro tiempo, aprendiendo pacientemente a girar la llave. Lo que vimos en ese monitor todavía me persigue cada noche. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad, si has visto una sombra moverse donde no debía, cuéntamelo en los comentarios. Dale a like si quieres que sigamos investigando este fenómeno y suscríbete para no perderte lo que encontremos, porque tengo la terrible sensación de que esto solo acaba de empezar.